Si 2020 fue el año de la mayor crisis de salud que recordamos en las últimas décadas, 2021 es el año de la vacunación, de la prevención y de la curación. Y hay una pregunta que es válida y es, ¿qué tan bueno es nuestro sistema de salud? Y en concreto, muchas familias que están, quizá por tener las camas llenas del sector público, se están yendo al sector privado. ¿Qué tan bueno es nuestro sistema de salud privada? Y esa es la iniciativa que hemos tomado en Expansión, en alianza con la Fundación Mexicana de la Salud, que encabeza todo el sistema privado de salud, y la consultora Bluetooth, para entender cuáles son los mejores hospitales de México, por regiones, también por especialidades. Evidentemente con la intención de a largo plazo ir construyendo un ranking también de los hospitales públicos para entender quién es mejor que quién. No hay nada como la competencia para mejorar. Y para hablar de ese tema está con nosotros Héctor Valle, que es el presidente de FunSalud, la Fundación Mexicana para la Salud, y Eduardo González Pier, que es el fundador y ex subsecretario de Salud, pero es el fundador de la consultora Bluetooth. Y en esta alianza de tres patas, con nosotros, incluyendo Expansión, hemos construido este ranking. ¿Cómo están? Héctor, cuéntanos un poco. ¿Se puede medir la salud? ¿Cuál es la intención de este ranking? ¿Cuáles son los puntos principales que tú crees que hay? Nada, Alberto, un gusto estar contigo, con tu auditorio y por supuesto con el doctor González Pier, con quien de manera conjunta hemos iniciado este estudio. Un estudio que lleva más de 2 años en desarrollo para hacerlo hoy una realidad y traerlo realmente a Expansión y a México. Encontramos buenos resultados, cosas muy lindas, ver que tenemos un sistema de salud privado completamente comprometido con apoyar, con ayudar en la coyuntura del país, como lo han hecho a lo largo de la pandemia. Y por supuesto ha venido el momento de evaluar. En general, los resultados son positivos. Encontramos un sistema de salud privado sólido y dejaré a Eduardo hablar más de los resultados. Pero creo que la primera y el primer tema importante que debemos resaltar es que es un sistema de salud privado positivo, con buenos resultados y en general con gente muy profesional. Entonces nos encontramos muy satisfechos con lo encontrado. Antes de hablar con Eduardo, Héctor, tú que eres una persona que conoces muy bien este sector salud, este tema de se puede medir la salud, este tema de se había hecho antes en México, había indicadores, había forma de conocer quién lo hacía mejor que otros, si los precios que cobran los hospitales son los correctos o no. ¿Por qué lanzar este estudio? Bueno, realmente es el primer ejercicio formal al interior de la Fundación Mexicana para la Salud y en conjunto con el doctor González Pier, creamos un consejo promotor que se llama de calidad en la atención en salud. Y por eso, en la Fundación nos dimos la tarea de intentar entender cómo era la calidad del servicio, con un solo objetivo, siempre mejorar para México, para que cuando tú, yo o cualquier mexicano o mexicano va al sistema de salud, encuentre siempre un gran servicio, un servicio positivo que nos dé tranquilidad a todos. Entonces, ahí arrancamos esa tarea desde la Fundación Mexicana para la Salud, en conjunto con Bluetooth en el liderazgo del doctor Eduardo González Pier, y por eso lo trajimos junto con ustedes para hacerlo ya hoy una realidad. Eduardo, tú has sido subsecretario de Salud, conoces este tema a profundidad. Cuéntame, o sea, que sin duda esto es una sacudida al sector, el empezar a medir, hacerlo público y transparente. Pero cuéntanos, ¿cuál es la situación real de información con que cuentan ahora mismo tanto los pacientes como los jugadores, los que operan los hospitales, los doctores y, por supuesto, también pues, las aseguradoras y todo el sector que está involucrado todos los sectores que están involucrados en torno a la salud? Sí, gracias Alberto, y muy buena pregunta. Creo que esto es un esfuerzo inédito en el sentido de poder dar información que no estaba disponible a este nivel de detalle para el sector salud, y por sector salud creo que queremos pensar en 2 objetivos con 2 audiencias distintas. El sector hospitalario es un componente muy importante del sector salud, es parte de lo que sucede más cotidianamente en este contacto de la ciudadanía y de los profesionales por mejorar o recuperar la salud de los pacientes. Y yo creo que hay 2 cosas que hacen un esfuerzo muy importante por mejorar el sistema. El primero es que los pacientes o futuros pacientes queremos tener mejor información para la correcta decisión de dónde atendernos para un tema tan importante como es recuperar o mejorar
la salud por un padecimiento que puede ser grave o crónico. Entonces, este ranking lo que ha hecho es poner a disposición de la población de una forma sencilla, algo que quiere decir dónde están los mejores desempeños, cuáles son hospitales que se categorizan por ser de excelencia en distintas especialidades, en distintas regiones, a nivel nacional, y eso pensamos que puede ayudar a que los pacientes tomen mejores decisiones sobre dónde atenderse. Sin duda la audiencia, Eduardo, está... Héctor mismo dijo que tú te encargues de los resultados. Pues la audiencia debe estar impaciente por entender cuál es el resultado. ¿Cuál es el mejor hospital de México? ¿O o por zonas, cuál es el mejor hospital? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta, Eduardo? ¿Cuál es la respuesta más clara que puedes dar? Mira, antes, Alberto, decir que en México hay hospitales públicos, hay hospitales privados. Esto es un ranking nada más de hospitales privados. Es importante hacer esa distinción. Y también mencionar que en México hay muchos hospitales muy buenos, algunos chicos, algunos grandes, algunos focalizados en ciertas áreas. Y es muy difícil escoger el mejor hospital porque son muchos muy buenos hospitales. Sin embargo, podríamos decir que los hospitales que más destacan son hospitales muy completos, muy probados, de mucha tradición, que han logrado a través de los años perfeccionar la forma en que conjuntan la parte administrativa, la parte técnica médica y logran un proceso de excelencia. Estamos hablando de los hospitales principalmente de áreas urbanas grandes como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y destacaría que los mejores hospitales se encuentran en la Ciudad de México, en Monterrey, algunos en Guadalajara, y son hospitales que nosotros conocemos como de excelencia. Destacaría, por supuesto, el Hospital ABC, que tiene 2 campuses, uno en Observatorio y uno en Santa Fe, Médica Sur, que está en la zona de institutos nacionales, y los hospitales Ángeles, que tienen varios campuses en el país, pero en particular los más grandes están en la parte sur, el del Hospital Ángeles de Pedregal y el Hospital Ángeles de Acoxpa. Esos son los primeros lugares que hemos identificado. Muy bien. Héctor, sin duda era importante entender quiénes tienen las mejores prácticas, las mejores prácticas administrativas, los mejores equipos, los mejores doctores, pero no solo se estuvieron fijando en los mejores a nivel nacional, sino que hicieron un corte mucho más preciso, ¿verdad, Héctor? Cuéntanos un poco qué otros temas contamos en este ranking. Sí, la idea era tener una clasificación que nos permitiera entender que hay diferentes hospitales en diferentes geografías. Entonces hemos hecho corte en las diferentes geografías y la gente va a poder entender en su geografía cuál es el mejor hospital. Por otro lado, también se han hecho corte por especialidades, de tal manera que la gente que tiene una problemática de un tipo u otro puede también saber cuál es el mejor hospital en una especialidad o en otra. Cabe destacar, y ya lo decía Eduardo, hemos empezado por el sector privado, pero tenemos el compromiso de trabajar en los siguientes años para también incluir al sector público, de tal manera que esto nos sirva para que el sistema de salud mexicano siga mejorando de manera constante y nos brinde a todos un mejor sistema. Sin duda esto es clave, esto es fundamental, y cuando empezamos y nos planteamos pues como las 3 patas que están lanzando este ranking, lanzarlo empezando por el sector privado. Sabíamos que teníamos ese vacío, pero creo que vale la pena puntualizar algo, Eduardo. Tú que has sido subsecretario de Salud, sin duda también hay una contribución, quizá no tan directa, del sector privado al sector público, ¿no? Nuestro sector privado pues también forma doctores, también tiene equipos, también comparte espacios. Cuéntame un poquito cuál es la relación entre el sector hospitalario privado y el público. Sí, Alberto, muy interesante porque esta coexistencia del sector público y del sector privado en la salud es importantísima y hay que entenderla porque también no es una relación fácil. En ese sentido, los hospitales privados es un complemento de los hospitales públicos. Todos sabemos que en este país tenemos aseguradores públicos que ofrecen servicios a casi la mayoría de la población, ya sea el IMSS, el ISSSTE, los servicios estatales de salud, los institutos nacionales, y sin embargo, las personas a veces optan por un servicio privado pagando a través de su aseguradora o a través de un gasto de bolsillo. Y eso quiere decir que los hospitales implícitamente compiten entre los públicos y los privados
porque aunque gente tenga aseguramiento en el IMSS, decide que ciertas intervenciones las prefiere hacer del sector privado, ya sea por comodidad, por proximidad, porque tiene un apego o una necesidad específica de calidad. Y eso quiere decir que hay que estar comparando todo el sector entre públicos, entre privados y entre públicos y privados. Ahora, los médicos en este país y sobre todo los especialistas se forman principalmente en el sector público, pero ejercen también de forma complementaria en el sector privado. Entonces nos encontramos que la mayoría de los servicios tienen especialistas que quizás en el mismo día tienen intervenciones en la mañana en un hospital público, gubernamental, y en la tarde en un hospital privado, y muchas de esas aprendizajes o prácticas se transmiten. Lo que se aprende en el público ayuda en el sector privado, y a veces lo que sucede en el sector privado también ayuda a mejorar prácticas del sector público. Entonces, tenemos que ver todo esto como un todo. Como dice Héctor, hay que también estudiar los sectores públicos y esperemos esto sea parte de una agenda próxima de trabajo continuo en esta alianza entre Fonsalud, Expansión y Bluetooth, y vamos a aprender mucho a través de todos los hallazgos que podamos compartir con los lectores y con toda la ciudadanía que se acerque a entender mejor los datos. Pues yo los invito. Sí, Héctor. Una parte importante que quería yo resaltar es, justo como tú decías, 2020 fue un año de pandemia y fue un año donde realmente el sector público y el privado lograron trabajar en materia hospitalaria muy positivamente. Recordemos que en los meses pasados, los privados salieron a apoyar al sector público en la prestación de servicios y se prestaron gran cantidad de servicios. Una mujer que necesitaba dar a luz y que no era óptimo que fuera un hospital público y terminó dando a luz en un hospital privado, siendo cubierto por el sector público. Creo que ese es un ejemplo de cosa muy positiva a destacar de ese sistema de salud que siempre lo debemos ir viendo como un solo sistema, un sistema que nos ayuda a todos a tener mejor salud. Entonces creo que hay que hacer también un reconocimiento a esa participación del sector privado, siempre buscando sumar con el sector público y encontrando aristas que nos ayuden a tener una mejor salud para todo México, ¿no? Un acuerdo en donde tú fuiste una parte importante y Fonsalud jugó un papel importante en ese acuerdo entre privados y públicos para la atención de COVID. Pues los invito a leer en la próxima edición de Expansión este listado, este mapa de la salud privada que queremos que crezca para incluir también a la pública en la próxima edición y a que lo sigan también en la red, porque no, evidentemente es tanta la información que tenemos que no cabía todo en la revista y pueden, en expansión.mx van a poder pues, ver a mayor detalle regiones y también especialidades.